Grabando, perfecto. Dale, perdón. Buenas tardes. Desde la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros, la Gerencia Técnica, Cenicafé y mis colegas entomólogos de la disciplina de entomología de Cenicafé, los queremos saludar y contarles pues que es un gusto poder estar en el día de hoy hablando sobre la broca del café, sobre todo las maneras y las recomendaciones para disminuir su impacto mediante el manejo integrado. El saludo muy especial y muy fraternal para nuestros colegas los extensionistas de todo el país, para los caficultores que día a día están esforzándose para seguir produciendo un café de alta calidad y de alta productividad. Pues también a los otros asistentes, de pronto académicos y otras personas interesadas que quieren conocer un poco más sobre este tema de la broca del café y de la importancia que tiene en el país. En el transcurso de esta charla, pues vamos a estar grabando la presentación completa y esta presentación va a estar ubicada en el portal de Cenicafé. Los invitamos a que lo visiten. El portal está en el www.cenicafé.org y allí, además de estas charlas, pues van a encontrar también todas las publicaciones de Cenicafé y una gran cantidad de información de mucho interés para la caficultura colombiana. Les cuento que hoy estoy en la oficina. Yo vivo cerca de Cenicafé y en el lugar en donde estoy, pues no tengo muy buena internet. No quise confiar en el internet de mi casa y para que esto saliera bien y pudiéramos tener un diálogo más ameno y más tranquilo, pues entonces me vine para Cenicafé. Les cuento que tomé todas las precauciones de bioseguridad. Me siento tranquilo, usé mi tapabocas hasta que llegué a la oficina, estoy aquí solo, por lo tanto ya puedo conversar libremente con ustedes pues a todos les hago la recomendación de que cuando vayan a salir pues sigan todas las recomendaciones que nos están dando desde la Federación de Cafeteros. Adicionalmente, todas las preguntas que ustedes tengan y las inquietudes van a poder hacerlas a través del chat. Es la única forma como ustedes van a poder interactuar hoy conmigo. Y en el transcurso de la charla, pues ustedes van a recibir respuesta de algunos de los colegas de la disciplina y que les van a resolver pues la mayoría de las inquietudes. Algunas de ellas van a quedar para el final, de tal manera que yo voy a poder abordarlo directamente pues esperamos podamos darle claridad a las inquietudes y las preguntas que ustedes puedan tener. Muy bien, entremos entonces ahora en materia. El contenido de la tarde de hoy, vamos a ver cómo el clima influye en la vulnerabilidad de los cafetales a la broca en Colombia. Vamos a ver cuál es la situación de la broca en este momento y vamos a hacer unas recomendaciones de manejo integrado de broca por regiones para todo el año 2020. O sea, tanto para lo que falta de la recolección de cosecha en donde se esté recolectando café, como hasta el mes de diciembre en los lugares donde se esté preparando una cosecha para el segundo semestre del año. Cuando nosotros hablamos de clima, entonces nos empezamos a preguntar quién realmente nos debería dar esa información. Y uno escucha en el periódico, y uno escucha en la radio, y por el WhatsApp, y por el Facebook nos llegan una cantidad de información que muchas veces uno realmente no es capaz de simplificar. Para evitar esos sesgos y para que la información, para que no se repartiera información falsa o de pronto información antigua, Cenicafé desde septiembre del 2015 viene emitiendo mensualmente un boletín que se llama el Boletín Agrometeorológico Cafetero. Este es un producto mensual, se hace de manera continuada, nunca hemos dejado de publicarlo y allí pues aparecen las condiciones del clima y aparecen las recomendaciones para toda la caficultura. Los invito a que a que ingresen a esta página de agroclima.cenicafé.org que tiene toda la información diaria del clima y otra información que tiene que ver con el clima y la caficultura. Cuando nosotros entramos a mirar el clima nos dice, por ejemplo,
que para julio del año 2019 se continuaba con la probabilidad de un evento niño débil. El niño es un evento que se expresa porque tiene porque hay mayor temperatura en el ambiente y porque las lluvias son un poco menores, a diferencia de la niña en donde las lluvias son mayores y la temperatura es menor. Entonces estas condiciones de clima tienen todo que ver con los insectos, porque los insectos realmente los regula de manera muy fuerte la temperatura y la humedad relativa. Si nosotros miramos en julio del 2019, hablaban del niño y se hablaba de que íbamos a tener la temperatura por encima de lo normal en gran parte de la región cafetera. Eso sucedió. Para el mes de enero del 2020 se hablaba de que ya estábamos en una fase neutral. Quiere decir que las condiciones de clima que iban a imperar por esa época o por el mes de enero iban a ser las históricas, las normales, las que estamos acostumbrados a ver todos los años para el mes de enero. Sin embargo, en este mismo boletín se hablaba de que se predecían unos valores de temperatura que eran superiores a los climatológicos y que en algunos lugares del país podría ser superior en 2,5 grados centígrados. Eso es una diferencia muy grande en la temperatura. Si yo vivo en un lugar donde la temperatura al mediodía es de 23 grados centígrados, pues tener 25 grados centígrados y medio, pues hace la diferencia, uno lo va a sentir y los insectos sí que lo van a sentir. Para el mes de mayo, se hablaba de que se pronosticaba lluvias cercanas a los valores climatológicos y que se continuaban en la fase neutra del niño. Pero miren que también se hablaba de que iban a existir de pronto anomalías de la temperatura en medio grado o 1 grado centígrado por encima de las condiciones históricas. Cuando nosotros nos dicen que va a hacer calor, que la temperatura va a ser mayor, pues entonces debemos preocuparnos por un insecto como la broca. Lo hemos venido diciendo repetidamente a través de los años. Cuando nos anuncian un evento del niño, debemos prepararnos muy bien porque la broca casi con toda seguridad puede ocasionar problemas en algunas regiones del país. Lo mismo sucede cuando nos dicen estamos en condiciones neutrales, pero la temperatura va a ser mayor. Y les voy a explicar por qué. Lo primero, si nosotros miramos la capacidad reproductiva de la broca a diferentes temperaturas, entonces vamos a ver cómo a 18 grados centígrados yo voy a tener que una hembra es capaz de colocar alrededor de 40 hijas. O sea, vuelvo a repetir, a 18 grados centígrados, una broca hembra es capaz de colocar en promedio 40 hijas. O sea, es capaz de reproducirse para tener 40 hijas. Si yo paso 2 grados centígrados, si yo sumo 2 grados centígrados a 20 grados centígrados, pues la broca se va a reproducir el doble. O sea que realmente la misma hembra es capaz de producir el doble de descendencia. Lo mismo ocurre también a 22 grados centígrados. Pero cuando la temperatura llega a los 25 grados centígrados, entonces la población se triplica. Quiere decir que la misma hembra es capaz de colocar 3 veces más la cantidad de broca que aquella que las pondría a 18 grados centígrados. Eso es una diferencia enorme, porque después estas 130 hijas de aquí van a ser capaces de colocar cada una otra vez 130 hijas. Y entonces se vuelve como un crecimiento exponencial progresivo que puede ocurrir muy rápido. Ahora, vamos a ver qué tan rápido puede ocurrir. Para que un huevo de la broca sea capaz de convertirse en un adulto, o sea, para cumplir un ciclo, a 18 grados centígrados se requieren 72 días. Pero a 20 grados centígrados se requerirían 55 días, a 22 grados centígrados 38 días y a 25 grados 22 días. Entonces miren cómo esta información complementa la de la reproducción. A 25 grados centígrados, una hembra no solo es capaz de producir 3 veces más que a 18 grados, sino que lo hace en mucho menos tiempo.
O sea, hay una diferencia de 50 días entre los 18 y los 25 grados centígrados. Quiere decir que casi se podría decir que a los 25 grados centígrados el ciclo se reduce en una tercera parte. O sea, va a producir 3 veces más descendencia y a su vez lo va a hacer en un tercio del tiempo comparado con 18 grados centígrados. A ver, toda esta información es como difícil de interpretar. Voy a tratar de hacer un par de ejemplos más adelante y miremos, pero también quiero decir algo. Esta tasa de desarrollo de la broca que fue estudiada en condiciones de laboratorio, esta fue una tesis doctoral de Marisol Giraldo, compañera de la disciplina. Entonces lo que demuestra es que la tasa sube hasta los 25 grados centígrados, pero a partir de allí comienza a disminuir. Y nosotros, la caficultura colombiana, está aquí donde está esta franja gris. Quiere decir que nosotros estamos más o menos por acá. Y lo que yo quiero mostrar con esta gráfica es que peor es posible. Hay caficulturas en otros lugares del mundo en donde deben estar alrededor de este lugar en tasa reproductiva y en tasa de desarrollo, lo que quiere decir que va a ser mucho más complejo el manejo. Ahora, vamos a mirar un ejemplo gráfico. Y quise traer esta montaña muy emblemática para todos nosotros, pero para mi ejemplo es perfecto. Si yo tengo una montaña, y yo voy a la parte más alta de la montaña, pues la temperatura va a ser menor. Y si yo empiezo a bajar de la montaña, pues la temperatura comienza a aumentar y cuando yo llegue por aquí a los valles, entonces aquí en este valle la temperatura va a ser mucho más alta. Entonces, hagamos más o menos el comparativo y mezclemos la tasa reproductiva con el tiempo de duración de la broca. A 18 grados centígrados, yo podría, a partir de una sola broca, yo podría obtener 64.000 brocas en 216 días. Pero son mucho tiempo, 216 días es como 7, 8 meses. Pero si yo estoy a 20 grados centígrados, pues entonces yo tendría alrededor de 500.000 de brocas en 165 días. A 22 grados centígrados, que se duplica también la descendencia, pero el tiempo es más corto, entonces yo puedo tener en 114 días el mismo 500.000 de brocas. Pero si yo me voy a 25 grados centígrados, entonces en 66 días, que es un tiempo muy corto, es un poco más de 2 meses, yo podría tener alrededor de 1.700.000 brocas. Así de fuerte responde la broca a una condición exógena como lo es la temperatura. Entonces está claro, a mayor temperatura, mayor capacidad reproductiva de la broca, menor tiempo generacional, y entonces esto hace que la broca sea tan problemática en los años del Niño y en aquellas fincas que se encuentran en las altitudes más bajas de Colombia. Si lo miramos gráfico, esto vendría a ser más o menos así. Comparado con lo que sucede a 18 grados centígrados, a 2 grados centígrados más, tengo 10 veces la población en el mismo tiempo. A 22 grados centígrados se multiplica por 15 y a 25 grados centígrados en el mismo tiempo se multiplicaría por 88. Por eso es que nosotros, cuando vemos todo el mapa de Colombia, podríamos pensar en que se puede sectorizar aquellas áreas de mayor vulnerabilidad de la broca para que las estrategias de manejo integrado sean más precisas ahí, sean más diligentes, que nosotros podamos estar controlando el insecto realmente donde el insecto se puede convertir en un problema. Ahora, esta información la hemos visto a través de los años y pues ya tenemos un Brocarta publicado hace unos años. Voy a desmenuzarlo, voy a partirlo en pedazos. Nosotros evaluamos a 1.200 metros sobre el nivel del mar cuántos frutos brocados era capaz de producir un grano brocado que pusiéramos en el suelo. Me explico mejor. Tomamos unos árboles a los 120 días después de la floración de una cosecha principal. Le quitamos toda la broca, dejamos un grano brocado en el suelo y lo cubrimos hasta la cosecha. Y lo que encontramos es que a 1.200 metros sobre el nivel del mar, durante un evento neutro, un solo grano fue capaz de dañar 590 frutos en el árbol.
Un solo grano brocado en el árbol dañó 590 frutos de ese mismo árbol. Durante el Niño, casi 1000 frutos del árbol se dañaron por el solo grano que se quedó en el suelo brocado. Y durante la Niña, que las condiciones son mucho menos favorables, se dañaron alrededor de 150 granos. Quiere decir que a 1200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual entre 21.3 y 22.5 grados centígrados, la broca es un problema tanto en el evento El Niño como la Niña, como en el evento neutro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo aquellos caficultores que tienen las fincas en las zonas más bajas y más calientes en el país. Ahora, si yo me subo a casi 1400 metros sobre el nivel del mar, pues la broca realmente no significó muchos problemas durante la Niña, tampoco durante el año neutro, pero sí durante el evento El Niño, que se produjeron 776 frutos infestados en el árbol a partir de un solo grano que se puso en el suelo. Y miren ustedes que ya empieza a salir como un denominador común. Siempre que la temperatura supera los 21 grados centígrados, hay problemas de broca. Cuando la temperatura está por debajo de los 21 grados centígrados, realmente los problemas son menores. Ahora, si nosotros nos vamos a casi 1400, casi 1500 metros sobre el nivel del mar, miren que la temperatura durante el Niño superó los 21 grados centígrados y hubo problemas, hubo algo de problemas, no tan severos como en las otras altitudes, pero hubo problemas. Mientras que a 1700 metros sobre el nivel del mar, la broca en ningún evento del Niño significó realmente un problema, porque ni siquiera llegó a temperaturas medias anuales de 20 grados centígrados. Entonces, en conclusión, aquella caficultura que es más caliente va a ser más vulnerable a los ataques de la broca. Y durante los eventos El Niño van a haber mayores problemas de broca que durante los eventos La Niña y durante el evento neutro. Muy bien, con toda esta información y con la colaboración de varias disciplinas de CENICAFE, entre ellas agroclimatología, que se encargó de llevarnos a píxeles la caficultura de los departamentos, de biometría, que nos ayudó a elaborar las expresiones que pudieran interpretar el número de generaciones que se pueden obtener en un momento dado en un área específica del país, de TIC, de Tecnología de Información y Comunicaciones, sobre todo los sistemas de información geográfica, que pudieran poner esto en un mapa. Pues estamos elaborando mapas de vulnerabilidad y tenemos ya varios departamentos. Les voy a mostrar así rápidamente la caficultura de Caldas. Estos rojos quiere decir que la vulnerabilidad es alta, porque se pueden presentar más de 11 generaciones de broca en un año. El amarillo es moderada, se pueden presentar entre 7 y 11 generaciones. El verde claro es baja porque se pueden presentar entre 4 y 7 generaciones, mientras que el verde oscuro es muy baja porque realmente no se dan ni siquiera 4 generaciones al año. Entre más rojo sea el mapa, pues más vulnerable es el departamento. Por eso es bueno compararlo con el Huila. En el Huila, me disculpan acá, en el Huila, miren que la cantidad de rojos es mínima y la mayoría de la caficultura, por lo menos del área cafetera, está realmente en esos amarillos verdes y por lo tanto la vulnerabilidad de la broca, la vulnerabilidad de la caficultura de Huila a la broca no es tan alta como sí ocurre en el departamento de Caldas. Lo mismo podríamos decir para Antioquia. Ahora, miremos históricamente cómo se ha comportado esa variable de porcentaje de broca en campo en Colombia. La gerencia técnica, a través del servicio de extensión, todos los años, 4 veces al año, hace un diagnóstico nacional de plagas, enfermedades y deficiencias y se viene haciendo desde el año 2010. Entonces, esta gráfica lo que está mostrando es cómo se ha comportado el porcentaje de broca a nivel nacional a través del tiempo entre el 2010 y enero del 2020. Entonces miren ustedes que empezamos altos, el 5% que lo marco con esta línea de acá, quiere decir el nivel de daño económico, quiere decir que a partir de en los lugares donde el porcentaje de infestación supera el 5%, pues ya se va a ver comprometida
la calidad del café y posiblemente también la producción. Y miremos entonces cómo el año 2015 y 2016 pues fueron los años más difíciles de los años recientes y que en el último año pues hemos visto como una tendencia a aumentar los niveles con respecto a este año 2017 donde estuvo muy bajo, estuvo casi en el 1%. Si nosotros miramos en mayor detalle y vamos a Caldas, entonces yo les decía, los rojos, si yo veo muchos rojos en un departamento, pues eso quiere decir que hay más áreas vulnerables en ese departamento. Y miren lo que ha sucedido en Caldas a través del tiempo. Este es el 5% en el año 2015, 2014 casi se acerca, en el 2015 lo superó, 2016, 2000, en el 2016 estuvo muy alto. Este fue un niño, el niño más intenso de la historia reciente y se notó en la Broca. Y en los últimos meses, pues hemos visto nuevamente como este disparo acá en los porcentajes de Broca. Pero si yo lo comparo con el Huila, que presenta mucho verde y poco rojo, miren ustedes que estando la raya por acá, los niveles de infestación están muy por debajo. Por acá, en 2016, en ese niño intentó subirse, pero pues miren que realmente los porcentajes de infestación son menores. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros podemos y tenemos claro los lugares en donde la broca puede ser un mayor problema en Colombia, entonces podemos dirigir las estrategias de control a esos lugares con mayor diligencia y las campañas de broca podrían, o sea, deberían empezar por ahí, hacerse más que todo en estos lugares para que realmente podamos seguir garantizando unos niveles bajos de infestación y una muy buena calidad del café para exportación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar en el manejo integrado de la broca, pues entonces tenemos una herramienta que es poderosísima y que es muy útil, como es el calendario para el registro de la floración y las cosechas. Aquí traje el ejemplo del 2019, me disculpan, ya está el del 2020 en el portal de Semicafé, pero básicamente lo que hace este calendario es que yo voy marcando en donde sucedieron las floraciones muy buenas, regulares y escasas, y de esa manera yo puedo hacer un estimativo de cuándo, en qué fecha probable voy a estar recolectando las cosechas. Y quise traer un ejemplo, voy a hacer un ejemplo en la estación central Naranjal, pero al final les voy a dar también el ejemplo del norte del país y del sur del país, pues, para que vean cómo funciona y cómo puedo yo hacer un esquema para el manejo de la broca que me puede servir como guía y soporte para tomar las decisiones en condiciones de campo. Lo voy a hacer despacio. Primero, estas son las floraciones, los registros de floraciones que cuantifican la estación central Naranjal durante todos los años, a partir del cual se proyecta estas épocas o esta dinámica de la cosecha. Como se ve acá, nosotros estamos en una traviesa por acá, en una mitaca, que está importante en algunos cafetales jóvenes, hay una muy buena producción, pero estamos esperando una cosecha mucho más abundante que va a comenzar a recolectarse en el mes de septiembre, en el mes de octubre, que va a tener un bajón en noviembre, pero que no vamos a terminar sino hasta diciembre con la recolección. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una cosecha principal dispersa, porque vamos a empezar en septiembre y vamos a terminar en diciembre. Vamos a estar septiembre, octubre, noviembre y diciembre cogiendo café. Ahora, lo primero que viene es determinar dónde están entonces esas cosechas. Aquí tenemos la mitaca, aquí tenemos la cosecha principal. Resulta que durante la mitaca y la cosecha principal, como que se nos olvida que la broca está en el campo y que es en el campo en donde comienza a dispersarse y donde sale nuevamente a volar y se regresa al cafetal. Y voy a hacer o sea, imaginémonos lo siguiente. Si yo tengo la broca en todo mi cafetal, en una finca, y está, qué sé yo, en 3, 4, 5 hectáreas, pues la broca está regadita por esas 5 hectáreas, está en unos granos, regada por todas partes. Solo durante la cosecha, yo voy a coger toda esa broca, o la mayoría de esa broca, y la voy a meter en un costal.
y me la voy a llevar para un beneficiadero. Entonces la voy a tener en un solo lugar. Y resulta que de esos lugares la broca se me escapa y se me regresa nuevamente al cafetal. Durante la cosecha y el beneficio del café se ve mucha dinámica de vuelo de broca y mucha dinámica de dispersión. Les voy a mostrar estos resultados que obtuvimos aquí en Sericafé ya hace unos años. Y miren, les cuento, le hicimos seguimiento a 300 kilogramos de café cereza durante 3 pases de cosecha. O sea, en cada pase de cosecha se lo seguimos a 300 kilos. En total, contabilizamos la broca que volaba de 900 kilogramos de café. Y de este café cereza salieron a volar en total entre 24.627 y 23.821 brocas. Redondeemos a 25.000. Eso son muchas brocas. Eso es mucha broca que salió a volar. Pero miren ustedes, la mayoría de la broca salió a volar de los costales durante el tiempo que permanecieron en el campo y durante el secado de flotes y pasillas. Si yo sumo lo que voló del costal y del secado de flotes y pasillas, equivale al 96 al 97% de toda la broca que se escapa durante la recolección y el beneficio del café. Y miren ustedes, el costal está solo en horas de la tarde dentro del cafetal, pero miren toda la broca que sale a volar durante esa tarde. El café que se recolecta en la mañana y se pone en el costal se deja sobre los caminos. En la tarde, entre 12:30 a 1 de la tarde, la broca comienza a volar y comienza a volar en muy buenas cantidades. Y ella sigue volando hasta las 5, 5:30 de la tarde. Quiere decir que si yo dejo esos costales desde por la mañana hasta las 5:30 de la tarde, le estoy dando mucho tiempo a la broca para que se escape. Pero si por lo contrario yo cojo esos costales, los peso al mediodía y me los llevo a la tolva, y esa tolva la cierro con un plástico con pegante, pues toda la broca que se iba a salir en el cafetal se va a quedar pegada en la tolva. Y ya por la tarde yo ya puedo iniciar pues entonces el beneficio. Pero lo más preocupante es el secado de flotes y pasillas, porque imagínense, sale entre el 83 y el 93% de toda esa broca. Eso quiere decir que de cada 100 brocas, 93 salen a volar del secado de flotes y pasillas, y resulta que esos flotes y pasillas generalmente se quedan sin tratar. Simplemente los sacamos, los ponemos en la elda, los dejamos en el patio y lo dejamos secando ahí. Pues de ahí van a salir miles de brocas a volar en los siguientes días y se van a regresar al cafetal. Hay varias recomendaciones, pero muy rápido. Mantener los costales, primero costales de fibra en buen estado, a mantenerlos amarrados mientras estén en el cafetal, pesar al mediodía, llevárselo para la tolva, depositarlo en la tolva, cubrirlo con esta grasa, con este plástico impregnado con pegante, y las flotes y pasillas, que generalmente es muy poquito, se puede meter en estos baldes plásticos y taparlos con plástico, o en las mismas eldas taparlo con plástico durante 48 horas, que es tiempo suficiente para que toda la broca se muera dentro de los granos y pues ya no sean capaces de salir a volar. Si la finca es muy grande, los volúmenes son muy altos, pues entonces va a tocar usar el silo mecánico. Muy bien, hasta ahí vamos en cosecha. Pero miren ustedes que si yo tengo proyectada la cosecha, pues entonces yo voy a tener forma de mirar el periodo crítico del ataque de la broca a esa cosecha. Y yo contabilizo 120 días desde la cosecha hacia atrás, que equivale a lo mismo de 120 días después de la floración. Pero para este ejemplo, este es el periodo crítico en el cual yo debo estar muy atento a cuidar la broca, a cuidar estos frutos de esta cosecha principal para que no se me dañen. Ahora, miren ustedes, durante la recolección de la mitaca, yo ya tengo periodo crítico para la cosecha principal. Eso sucede mucho, eso sucede siempre, y esto no es muy conveniente porque muchas veces toda la broca que sale a volar por esta época, pues puede salir a meterse en los frutos de la cosecha principal. Pero aquí es importante anotar algo. Por cada 4 brocas que salen a volar, 3 prefieren el fruto pintón, maduro y sobremaduro, y 1 preferiría el fruto verde. Quiere decir que si la broca está volando durante la época de cosecha, va a preferir los frutos que están madurando de esa misma cosecha. Por eso es tan común
a veces, o tan común no. Por eso ocurre en algunos lugares donde hacen los soqueos tardíos o donde utilizan la soca pulmón, que eso bota mucha broca y dispersa mucha broca. Entonces lo hacen por acá por los lados de marzo, sale a volar broca durante 2 meses, llega a la época de cosecha y esos frutos la broca va a preferir los frutos maduros. Como está apenas entrando y yo también lo estoy cosechando, esa broca que alcanza a llegar a la posición C, pues es lo que llaman peso de broca o broca de punto, que finalmente no se puede seleccionar durante el beneficio del café, se va en la masa del café bueno y termina siendo un café castigado porque las normas internacionales no permiten que el café tenga más de 1.5% de daños mecánicos o causados por insectos. Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta el manejo de la broca y el manejo de la finca antes de la cosecha de mitaca, durante la cosecha de mitaca y durante el tiempo que debemos proteger la cosecha principal. Nada más importante, y lo voy a repetir, nada más importante en el manejo integrado de la broca que el repase. ¿Por qué? Porque es la única práctica, la única actividad que realmente corta el ciclo de la broca y disminuye las poblaciones a los menores niveles posibles. Los insecticidas, más adelante lo voy a hablar, pero se van a dar cuenta que los insecticidas solo van a atacar las brocas que están volando, mientras que el repase retira todas las brocas que se encuentran en todos los estados biológicos de los frutos maduros secos y sobremaduros que se quedan en el árbol y en los cafetales, que es donde está la población más alta de la broca. Pero entonces definamos el repase. Hay un Brocarta, el número 50, y hay un avance técnico que es el 468, en donde hablamos del repase. Y definámoslo aquí rápidamente. El repase es la recolección de frutos maduros, sobremaduros y secos del árbol y, si es necesario, del suelo, después de terminadas las cosechas. Es decir, si yo tengo una cosecha mitaca y una cosecha principal, hay que hacerlo 2 veces al año. Si yo en el norte del país, en la Sierra Nevada de Santa Marta, solo tengo una cosecha al año, pues el repase se va a hacer una sola vez. Pero el repase no es entrar después de cada pase de cosecha a recoger lo que se le quedaron a los recolectores. No, esa no es la idea. La idea del repase es limpiar el cafetal, es asear el cafetal después de terminada una cosecha, porque pues, se produjo mucho desorden entrando y saliendo y recolectando el café al kilo. Y yo les quiero mostrar rápidamente esta gráfica y permítanme explicarla. En años pasados fuimos a varias fincas, en realidad estos son los resultados de 7 fincas en las que estuvimos en el 2015, pero evaluamos alrededor de 25 fincas en varios departamentos y siempre teníamos resultados muy, muy similares. Lo que hicimos fue lo siguiente, fuimos en el mes de junio a hacer el repase. Ya terminó la mitaca, fuimos, hicimos el repase y se hizo la recolección de frutos maduros, sobremaduros y secos del árbol en todo el lote. Después dividimos el lote en 3. A una tercera parte del lote no le recolectamos frutos del suelo, dejamos los frutos que habían en el suelo. A otra tercera parte le recolectamos los frutos del suelo con la canastilla. Esta es la canastilla, una canastilla que hemos estado evaluando hace varios años, que es muy eficiente para recolectar los frutos del suelo. Y lo comparamos con la recolección manual de los frutos del suelo. Miren ustedes, en los azules, que fue donde nunca recolectamos frutos del suelo, los porcentajes de infestación para la cosecha principal, o sea, a finales del mes de septiembre que fuimos a evaluar la infestación de ese lote, ya antes de comenzar la cosecha principal, observamos que el porcentaje de infestación era mucho mayor en todas las tercios de los lotes que evaluamos y que comparamos donde no se recolectaron frutos del suelo. Y miren que en 1, 2, 3 casos de los 7, el porcentaje de infestación superó el nivel de daño económico antes de empezar a recolectar la cosecha principal. Ahora miremos qué pasó cuando recolectamos los frutos del suelo, ya sea con la canastilla
o manual, los porcentajes de infestación estuvieron casi siempre alrededor del 2%, a veces menos, a veces un poco más, pero 2%, los que están en zonas de alta vulnerabilidad a la broca saben lo difícil que es mantener la broca o llegar a cosecha principal con un nivel cercano al 2%. Con el repase y la recolección de los frutos del suelo es posible disminuir los niveles de infestación para la cosecha próxima. Quiere decir que no hacer la recolección de frutos del suelo y hacer el repase es quedar con, es arriesgarse a que pueda tener mucha o poca broca dependiendo de las condiciones del clima. Hacer bien el repase le da la tranquilidad de que va a poder llegar a la cosecha principal con unos niveles de infestación que posiblemente no le van a afectar la calidad. Ahora, miren que el uso de insecticidas, el tiempo para utilizar los insecticidas se reduce. O sea, no quiere decir que durante todo el periodo crítico yo realmente puedo hacer uso de insecticidas. Realmente por esta época no. ¿Y por qué no? Porque miren que esta época coincide con la recolección de la traviesa. Ahora, si por alguna razón yo tuviera que aplicar un insecticida, tendría que garantizar que ese producto insecticida no va a dejar trazas del insecticida en el café, porque eso podría tener consecuencias muy desastrosas en la comercialización del café, en la exportación del café. Entonces miren que se restringe el uso de insecticidas y para este año realmente solo vamos a tener el mes de julio y el mes de agosto para tomar la decisión de si uso o no utilizo los insecticidas. Pero para utilizar insecticidas yo necesito apoyarme en la información que tengo del campo. Para eso tengo que primero hacer un buen repase, después evaluar el porcentaje de infestación en la finca y después evaluar la posición de penetración de la broca en el fruto. ¿Por qué? Porque los insecticidas solo matan la broca cuando está en posición A y B, que es entrando un poquitico más acá. Ahora, rápidamente, yo debo aplicar un insecticida siempre y cuando se cumplan tres condiciones. Primero, que esté en el periodo crítico del ataque de la broca. Segundo, que la infestación en campo sea mayor del 2%. Y tercero, que más del 50% de las brocas están en posición de entrada, o sea, posiciones A más B. Ojo con esto, no me sirven dos de las tres, tienen que ser las tres condiciones. Si yo tengo una infestación del 1% y 50% en A y B, todavía no es tiempo. Si yo tengo un 5% de infestación, pero solo el 20% de las brocas están en A y B, voy a botar la plata. No me va a servir el insecticida porque no tengo una dinámica importante de vuelo en ese momento. Ahora, cada vez que se cumplan esas condiciones durante ese punto, esa zona azul que les expliqué en la gráfica, yo tengo que tomar la decisión de aplicar un insecticida y tengo varias opciones. Tengo 5 opciones químicas y una opción biológica. Y en esto quiero ser muy claro con algo. En Cenicafé nosotros hemos evaluado más de 100 productos químicos para evaluar eficacia en broca del café. Y de todos los estudios que hemos hecho ya en estos últimos 25 años, estos son los insecticidas que realmente serían eficaces para el control de broca. 3 son organofosforados, que son el fentoato, el fenitrotión y el clorpirifos. 2 tienen diamidas antranílicas. Uno es un tiametoxan más un clorantraniliprole y el otro es una diamida sola, que es el ciantraniliprole. Ojo con esto. Los organofosforados deben respetarse un periodo de carencia de 30 días. El tiametoxan más clorantraniliprole debo esperar 14 días y el ciantraniliprole lo puedo esperar 7 días. Y la definición, periodo de carencia es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del producto y la cosecha del café. Si yo no respeto estos 30, 14 o 7 días, hay riesgos de que existan, de que queden residuos en el café y que esos residuos puedan superar los límites máximos que permiten los países que importan nuestro café de Colombia. Y pues si un café llega con trazas
al otro lado, entonces pues van a haber problemas porque eso es inaceptable. El hongo Boveria baciana es un producto biológico que no requiere periodo de carencia. Existen muchos nombres comerciales y empresas que lo producen. Sin embargo, hemos visto en los últimos años como algunas dificultades en que nos presenten las pruebas de calidad desde los laboratorios de producción. Y eso no es una opción que ellos tengan, es una obligación que tienen por la normatividad del ICA en Colombia. Los laboratorios que producen hongos tienen la obligación de mostrar y de entregar la prueba de calidad del lote del hongo que están vendiendo. Es importantísimo que el hongo tenga una concentración mayor a 1/10⁹ esporas por gramo, que germine más del 90% de las esporas a las 24 horas y que la pureza del producto que se está comprando sea mayor del 95%. Esto es una exigencia de la normatividad del ICA. Los laboratorios de producción deben suministrarlo y nosotros tenemos que garantizar que ese hongo cumpla al menos con estas condiciones para que pueda ser utilizado y para que pueda controlar la broca. Para matar la broca se requieren 2/10⁻10 esporas por litro de agua. Su extensionista, señor caficultor, se lo puede explicar muchísimo mejor. Ahora, ojo con lo de las trazas, a mí me parece importantísimo que hablemos del tema. Nosotros hicimos una investigación en Semicafé donde utilizamos todos los ingredientes activos recomendados por Semicafé y bueno, algunos que son muy comunes. Y lo que encontramos es que si se respetan los periodos de carencia, las trazas o los residuos no superan los niveles máximos de residuos establecidos en café verde por países compradores como Estados Unidos, Comunidad Europea y Japón. Pero si esto se utiliza en menor tiempo, se encuentran trazas y en ocasiones por encima de los máximos permitidos. Entonces, mucho cuidado con la selección de los productos, es importantísimo. Ahora, yo les mostré pues un ejemplo pues muy típico de una región en donde se presentan 2 cosechas al año, pero sabemos que en el país hay zonas con una sola cosecha. Quise traer 2 ejemplos. Uno es en San Antonio en el año 2000, este año, en Santander, en donde miren que todo el café se va a venir entre agosto, septiembre y un poquito de noviembre, pero realmente la cosecha principal está dada por un solo pico. O sea, todo va a estar siendo recolectado ahí. Ahí el manejo integrado solo cambian 2 conceptos. El primero, el periodo crítico comienza a los 90 días. ¿Por qué? Porque si el café, cuando la broca salga a volar y el café está de 90 días, esa broca no va a tener para escoger ese café maduro y sobremaduro pintón de la cosecha mitaca, que la preferiría. Aquí no, aquí todo el café va a estar de 90 días. Entonces esa broca va a entrar a ese café. Y se conoce que alrededor del 36% de esos frutos pequeños que todavía son acuosos, que son atacados de manera temprana, se caen al suelo. Entonces ahí habría una pérdida por producción. Y obvio, el espectro y el tiempo para el uso de insecticidas es mucho mayor. O sea, digamos que es más fácil poder tomar las decisiones de manejo integrado de broca cuando yo solo tengo una cosecha principal. Ahora, cuando termina la cosecha, yo puedo romper el ciclo, pero esto generalmente no lo hacen. Si yo no hago un buen repase después de terminada la cosecha y dejo granos en el árbol y dejo granos en el suelo, la broca va a sobrevivir tranquilamente y va a seguir reproduciéndose en esos frutos y va a salir mucha broca cuando comiencen nuevamente las lluvias por aquí por los lados de abril y mayo y le pueden dañar la cosecha principal. Sin lugar a dudas, está ocurriendo. El repase también cambia un poco. El repase debe ser más riguroso. Nosotros recomendamos para estas zonas que se haga una cosecha sanitaria, o sea, que se haga la recolección total de los frutos del árbol y que se haga una recolección de los frutos del suelo para realmente cortar el ciclo. Si se hace un buen repase, muy probablemente sería suficiente para mantener la broca en niveles bajos. Esto sucedió en Pueblo Bello, en Cesar.
La cosecha está un poquitico más dispersa, pero realmente solo tiene una cosecha principal. La recomendación es la misma que se le da a Santander y pues este es el ejemplo del tambo. El tambo está en este momento terminando de recolectar la cosecha principal, muy abundante por lo que hemos escuchado. La recomendación de todas maneras es procedan una vez termine esta cosecha, tengan mucho cuidado con la dispersión de broca durante este tiempo. Los frutos, la broca se le puede venir del beneficiario de los costales y dañarle la cosecha que está recolectando. Haga el repase, esté pendiente del uso de insecticidas para proteger esa cosecha mitaca y después de la cosecha mitaca, pues ya sabemos que tenemos también otro tiempo para hacer el repase. Yo no quería terminar esta presentación sin hablar del soqueo. En la zona centro, sur y sur del país, pues hay zonas en donde va a haber soqueo de cafetales. El soqueo o la renovación de cafetales o la eliminación de cafetales viejos es la práctica que más broca dispersa en la caficultura nacional. Una hectárea de café que se soquea y no se le hace cosecha sanitaria, o sea, no se le recolecta el café antes de soquearla, puede producir entre 1.700.000 y 4.500.000 brocas hembras adultas que salen a volar por hectárea. O sea, es una cantidad enorme de broca que puede salir a volar. El 80% de esos adultos vuelan en los primeros 70 días. Y los adultos de la broca pueden volar distancias muy grandes porque tienen que salir a buscar café que está muy lejos. Entonces, como vuelan solo en la tarde, los ayuda el viento y pueden desplazarse a grandes distancias. Si yo hago este soqueo tarde, o sea, la primera recomendación, no se demoren haciendo el soqueo. Apenas termine la cosecha principal, procedan con el soqueo para que no le den mucho tiempo. Si yo espero hasta el mes de septiembre, octubre para hacer el soqueo, pues voy a tener broca volando a noviembre, a diciembre, en enero y me va a dañar los frutos de la cosecha principal. Hagamos la cosecha sanitaria, utilicemos árboles trampa, hagamos un buen mantenimiento de los árboles trampa y hagamos aplicación de insecticidas en los bordes de estos lotes cuando se monitoree. Yo les quiero traer esta gráfica, que es una gráfica que he mantenido a través del tiempo. Desde el año 1993, pues tenemos el reporte del porcentaje de broca en café pergamino que llega, cuya fuente es Almacafé. Y si nosotros miramos hasta acá, hasta el año 2000, hasta el año 1995, miren que el porcentaje de broca superaba 25%. Hubo una disminución, seguía alta, alrededor del 15%, pero del año 1998 para acá realmente se ha mantenido a unos niveles mucho más bajos, mucho más aceptables, exceptuando aquellas épocas El Niño, en donde se calienta la atmósfera y en donde la broca saca provecho. Estamos por acá este año, está un poquito alto, pero lo que yo quiero contar con esto es, validamos por esta época el manejo integrado de la broca, lo venimos recomendando desde el año 1996-1997. Toda la gerencia técnica ha trabajado muy duro para llevar toda esta información a la caficultura colombiana y se están aplicando en la mayor medida y los cafetales jóvenes es lo que mejor ayuda a mantener la calidad del café y a controlar mejor a la broca. Y miren ustedes que todo ese esfuerzo se ve en mantener niveles bajos de infestación en el café que se está produciendo en el país. Muchísimas gracias por su atención y como les dije al principio, pues vamos a tener un tiempo para hacer algunas preguntas. Bueno, muy bien. A ver, acá tengo unas preguntas. Jonathan Velázquez Álvarez pregunta, ¿qué tan efectivo ha resultado el control biológico para la broca y cómo ha sido su aceptación por parte de los caficultores del país? Jonathan, el control biológico, nosotros, a ver, hemos hecho unos esfuerzos enormes de control biológico, trayendo unas avispitas del África hace muchos años. Esas avispitas se liberaron en grandes cantidades entre el año 1995 y el año 2000. Tres avispitas de ellas, la avispita de Costa de Marfil, la avispita de Uganda y la avispita de Togo.
En el último muestreo que hicimos en el año entre el 2006-2008 en campo, encontramos que la avispita de Uganda estaba presente en el 65% de los cafetales visitados en el país. Visitamos más de 85 fincas en 17 municipios y es realmente una avispita que está contribuyendo ya como controlador natural. El hongo Beauveria bassiana ha mostrado muy buenos resultados en condiciones experimentales. Entiendo que muchos caficultores lo usan y están contentos con los resultados que han obtenido hasta ahora. El hongo Beauveria bassiana es cosmopolita y aporta mucho en los niveles de infestación. Esas cifras que yo les mostraba al principio de 1.700.000 brocas que se podían producir en 66 días a 25 grados centígrados, pues realmente no las estamos viendo en campo y las estamos viendo porque existe una fuerza del control natural que actúa sobre las poblaciones de manera natural. Y acordémonos que el control natural también es el clima. O sea que el clima ayuda por un lado y los biológicos ayudan por otro lado. Muy bien, dice aquí Alma, mi finca se encuentra en zona baja con alta temperatura. Debería utilizar un insecticida preventivo. Miren, no existen realmente insecticidas preventivos que yo pueda decir yo lo aplico antes de que llegue y me va a estar controlando por mucho tiempo. Sin embargo, el momento oportuno de hacer la aplicación de los insecticidas es el que les dije. Periodo crítico, más 2% de infestación por broca y 50% de broca en posición A y B, debe aplicar. Ahora, lo que sí puede utilizar son productos que tengan una mayor residualidad biológica. Me explico. Si yo aplico un órgano fosforado, él va a tener efecto knockdown, va a matar a la broca y el efecto va a perdurar por 3 a 7 días. Si yo aplico un producto que tiene diamida antranílica, el efecto va a durar hasta 20 días. O sea que va a tener un tiempo mayor de protección, pero así como preventivo como tal, no lo tenemos. Jorge Enrique Rebolledo Otero pregunta, ¿se presenta un mejor control de la broca en caficultura pequeña que en la caficultura mediana y grande? Jorge Enrique, sí, aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que el pequeño caficultor está recolectando permanentemente y al estar recolectando café maduro pero de manera permanente y con mucho juicio, pues entonces está haciendo control cultural. Control cultural es el re-re. El primer re es la recolección oportuna y el segundo re es el repase. O sea que realmente él lo está haciendo. Para el caficultor mediano y grande, el reto es un poco mayor, sobre todo si está en zonas muy calientes, pues porque va a tener que tomar todas las estrategias del manejo integrado de la broca. John Edwin Bravo pregunta que la resolución 2581 de 1995 del ICA si continúa vigente como medio legal para el control de la broca, ¿qué implicaciones ha tenido? Miren, de control legal hay varias resoluciones que podríamos decir que están vigentes. Sin embargo, el control legal está escrito y tienen que ejercerlo las autoridades. Nuestro trabajo es investigar, encontrar las razones, los argumentos biológicos para dar las recomendaciones y educar y explicar y el transferir el conocimiento de investigación. Como entomólogo le digo que el control legal tiene realmente, o sea, actualmente tiene más bien poco uso, porque a través de leyes es muy difícil controlar una plaga. Eso sucede en esas épocas que se sembraba algodón en el Valle del Cauca y en la costa Caribe, que hacían vedas de tal manera que cortaran los ciclos. Pero realmente en plagas del café, pues es relativamente poca la utilidad que puede tener. Lo mejor es hacer las recomendaciones que tienen soporte técnico y soporte experimental, y en donde nosotros tenemos toda esta cantidad de resultados para demostrar que si yo hago algo, realmente me va a funcionar. Ahora, Noriel Baena tiene una pregunta. Dice, ¿qué tecnologías nuevas han desarrollado en los últimos años para el control de la broca? Noriel, mire, el manejo integrado de las plagas sigue vigente como concepto. Lo que pasa es que dentro de ese concepto hay que mantener actualizando las herramientas que existían antes. Me explico. Si yo voy a trabajar
con el control químico, pues resulta que las moléculas de hace 50, 60 años ya son muy tóxicas, están prohibidas, no se pueden utilizar. Entonces viene una nueva generación de moléculas. Y esas moléculas, que en este caso eran los organofosforados, pues tuvimos que evaluar más de 50 para realmente poder tener 3 para recomendar. Después ya usted sabe la controversia, eso se está prohibiendo, no le están aceptando las certificadoras. Entonces tenemos que movernos y nos movimos con mucha velocidad a las diamidas antranélicas, pero ya las diamidas antranélicas y los neonicotinoides pues están también en controversia porque o ocasionan problemas en polinizadores o ocasionan resistencia muy rápida en los insectos. Entonces ya nos tenemos también que mover a otros, o sea que es un ciclo que no para. Ahora, con respecto al conocimiento de la biología y relacionarlo con el clima y con la geografía y con la orografía, eso ha requerido de mucha investigación. Y mire que hoy lo podemos entregar toda esa información resumida en un mapa visual, que de manera muy rápida le puede estar diciendo a uno dónde nos vamos a concentrar para controlar una plaga que ha sido tan limitante para la mayoría de países productores en el mundo. Y la otra es, miren que el manejo integrado en el concepto actual ha funcionado muy bien. Tenemos que mantenernos actualizándonos, pero estamos haciendo otras cosas, estamos investigando más en controladores biológicos, en la mejor manera de utilizarlos para que sea de manera más efectiva y pues que también tengamos algo de economía ligado a la recomendación. Bueno, yo creo que se nos fue la hora, a mí se me pasó muy rápido. Como siempre, un gusto tener la oportunidad de dirigirme a los caficultores colombianos y al servicio de extensión. Todos ustedes saben el aprecio tan enorme que tenemos y quiero mandarles un mensaje de que estamos trabajando muy fuerte, que estamos buscando más alternativas, que estamos obteniendo resultados de campo que próximamente que cada que salgan se los vamos a comunicar. Por favor, síganos en www.semicafe.org. Hay mucha información actualizada en este lugar. Por favor, entren a agroclima.semicafe.org. Ustedes van a encontrar un mundo y una cantidad de información que yo sé que van a encontrar muy útil. Se está actualizando cada 5 minutos y hay muy buena información. Los que son más activos en las redes sociales, por favor síganos en Twitter y en Instagram. Queremos estar comunicándonos con ustedes todo el tiempo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos.